Nunca antes en la historia la humanidad se prepara para invertir tanto dinero en armas globalmente como ahora. Este año 2023, nuevo año 10, se inicia con una preocupante escalada de sucesos bélicos que llevan aparentemente a los países a enfrentamientos sin retorno, a lo que hemos llamado el Armagedón. Mientras eso ocurre, las alarmas suenan en los teléfonos de Europa. La Casa Blanca solicitó $1 billón de presupuesto fiscal para la guerra durante los próximos meses, el mayor presupuesto militar en toda la historia de los Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden quiere más recursos para combatir a Rusia en Ucrania, intensificar sus preparativos para la guerra contra China por la isla de Taiwán, y ciertamente también mantener sus 850 bases militares que tiene repartidas por todo el mundo, especialmente las que se encuentran en la región del Oriente Próximo. De esta forma, los Estados Unidos hace gala de ser llamado el país de la guerra permanente, que desea a toda costa seguir siendo la primera potencia mundial. La OTAN, por su parte, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ha llamado a sus 30 países miembros a aumentar su presupuesto y gasto militar. Y así lo han hecho, lo que ha sido muy bien recibido por la industria bélica, los verdaderos dueños de la guerra. China no se queda atrás y desde marzo de este año inició una nueva etapa de reclutamiento que espera reunir a 20 millones de nuevos soldados que se sumen al ejército. China quiere también convertirse en la primera potencia mundial, pero la piedra de tope es la isla de Taiwán, mientras que el gigante asiático quiere una reunificación pacífica. Los Estados Unidos leen todo lo contrario y ya han comenzado a mostrarse los dientes. El presidente chino Xi Jinping, que durante la última década convirtió a la armada de ese país en la más grande del mundo, ahora dijo frente a la Asamblea Popular Nacional que convertirá a su ejército en una gran muralla de acero y aumentó el presupuesto militar. Claro que es 4 veces menor al de los Estados Unidos. Mientras tanto, Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, ha prometido estar preparado para responder cualquier posible agresión de los Estados Unidos o de sus aliados y ha regularizado todos sus ensayos de misiles que caen en las aguas cercanas a ese país. En el Medio Oriente, que es otra región de mucha tensión,
el gobierno de Israel tiene sus ojos puestos en el desarrollo nuclear de Irán. Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, vaticina una guerra nuclear terrible si Irán logra obtener armas atómicas. Rusia, llegado a este momento, se ha convertido en el país más sancionado de la historia y ya ha anunciado que se prepara para una guerra prolongada en todo el frente con Ucrania y ciertamente con la OTAN. Y especialmente también porque los Estados Unidos está desplegando toda una maquinaria propagandística para transformar a Vladimir Putin en el Adolf Hitler del siglo XXI. Con tantos billones de dólares de presupuesto bélico, las superpotencias desarrollan sus superarmas. Y en este sentido hay que mencionar dos categorías. La primera, los misiles hipersónicos, con una amplia capacidad de maniobra. Son prácticamente indetectables por los radares enemigos y muy difíciles de interceptar. Para muchos, las armas claves de un posible conflicto global futuro. Y por otro lado está la era autónoma de la guerra, donde por ejemplo los perros robot a los cuales se les montan ametralladoras ya no necesitan telecontroladores. Lo mismo sucede con los drones nuevos que se están desarrollando, que ni siquiera requieren de GPS para ubicar su objetivo y atacarlo. Ustedes dirán que toda esta era de nuevas armas requieren tratados que limiten su uso. Ciertamente, pero es poco probable que ocurran estos tratados, ya que las superpotencias enfrentadas a este escenario de un verdadero Armagedón saben que la regla para ganar es simple. El más fuerte es el que se impone, por lo que están preparándose para horrores indecibles y para que alguien finalmente abra la caja de Pandora. Amigos y amigas, dada la mayor inversión militar global en la historia de la humanidad, se pueden imaginar que las tensiones se multiplican. Por eso hay que estar muy atento a los conflictos potenciales que se pueden detonar entre Serbia y Kosovo, Azerbaiyán y Armenia. También la situación entre Pakistán y la India, y tener muy en cuenta los conflictos que hay en África, particularmente en Yemen, Mali, Burkina Faso, el Congo, Níger, entre otros países. Dentro de este escenario, uno tiene que decir que todos los marcos globales de protección colectiva no operan, que los tratados de desarme nuclear están obsoletos y también que las tensiones y descontento social empeoran las condiciones de vida, especialmente en América, aunque también en otros países, lo que es un caldo de cultivo de posibles guerras y conflictos mayores. Sea lo que sea, uno tiene que decir que aquí en Europa los ensayos y ejercicios de alarmas ya han comenzado a sonar en los celulares y en los teléfonos.
por lo que ya mucha gente está alerta ante posibles peligros.